presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a los amables oyentes de la emisora lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de los derechos humanos y promotor del sí por la paz. Nos acompaña Herbey Arturo García. Mucho gusto, Herbey, ¿cómo va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy bien, afortunadamente, muy contento de estar nuevamente aquí. Muy bien, Arturo García. Hay varios temas interesantes para este fin de semana. Por ejemplo, fíjate que a escasos 8 o 10 días de la elección, de la votación del plebiscito, salen chismes por lado y lado. La gente que está con el no, como no puede probar lo que dice, se inventa cosas, como lo hacían en la Alemania nazi, Goebbels, que él planteaba la tesis que de tanto decir una mentira la gente creía. La última mentira que se han inventado es que el señor Roy Barreras había hecho aprobar una ley en el Congreso para quitarle a los pensionados un porcentaje y entregárselo supuestamente pues a los desmovilizados de la FARC, que para sostenerlos, y eso lo hicieron circular por todas las redes sociales, ¿cómo le parece? Como si fuera verdad. Y resulta que el secretario del Senado de la República se vio en la obligación de sacar un documento, una constancia que dice: revisados los libros radicadores de proyectos de ley y de acto legislativo, así como la respectiva base de datos existente en la sesión de leyes de esta corporación, no se encontró que actualmente, como tampoco en el pasado, se haya radicado y tramitado alguna iniciativa con el propósito de fijar un porcentaje de mesadas pensionales para financiar la paz en Colombia o el postconflicto. Cierra comillas. Quiere decir lo anterior, que esto que estaban divulgando los del no, con el visto bueno de Uribe y sus secuaces, obviamente es guerra sucia, porque la guerra sucia es divulgar para dañar la imagen y aprovechar de un personaje como Roy Barreras, pues que desafortunadamente goza de poco prestigio desde el punto de vista de credibilidad. Entonces lo ponen al hombre ahí como si hubiera sido el ponente, cosa que es falso. Señor, no es santo de mi devoción, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El señor Roy Barreras en ningún momento, y lo digo yo que leo todo el tiempo la página del Senado, cualquiera la puede leer, www.secretariasenado.com.gov, y yo doy fe que Roy Barreras ni ningún congresista ha presentado ningún proyecto que tenga que ver con descuentos a pensionados para pagar la paz. Eso lo puede comprobar cualquiera. No entrar a la página del Senado y ya. Es pública la página. De manera que la guerra sucia que nos espera pues ahora para estos 8 días, se va a incrementar, porque los señores del no están desesperados diciendo una cantidad de barbaridades. ¿Qué opina usted de esto, señor Arturo García? A mí me parece que no hay nada nuevo sobre estas coyunturas que se presentan cuando se va a acercar una decisión demasiado trascendental para la historia del país. De tal manera, pues, de que pensar que personajes que hacen esta propaganda sucia siempre se ha visto en la historia de la humanidad y en la historia de los procesos que definen cosas de una nación. De tal manera que lo que tenemos que es estar al tanto para salirle al camino a estos sofismas de distracción. Gregorio Aljas Pacheco, secretario general del Senado, al corroborar que no existen
ponencias ni radicados de estos proyectos, ni mucho menos ya leyes o reformas constitucionales, pues desvirtúa del tajo la posibilidad de que exista un tipo de reforma de estas. A mí me parece supremamente desubicada si se hubiera producido en estos últimos meses de las secciones del Senado de la República. No, ¿y cómo le parece, García? Que la semana pasada el cuento era pues de que política de género era lo mismo que ideología de género, y entonces tratando de confundir a la opinión pública, echaron el cuento pues que las 144 veces que se cita en un documento de 297 páginas de política de género era que se estaba hablando del problema de las parejas del mismo sexo, del cambio de nombre, del cambio de sexo, cuando no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La semana pasada tuvimos la oportunidad de aclararle a la opinión pública que la política de género es un tema que tiene que ver con la participación de la mujer, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, con la reparación como víctimas de las mujeres, con el trato que se les está dando a las mujeres cabeza de familia, con el reconocimiento a la mujer para que ella pueda recibir los bienes que le fueron usurpados a la familia. Y precisamente la mayoría de estas mujeres viudas no tenían la forma de acceder al bien porque había una ley obsoleta que consideraba como único titular de la parcela al hombre, y resulta que eso va en contravía con todos los derechos que se han ganado en la humanidad. Entonces, cuando se habla de política de género es sencillamente poner al día a Colombia con lo que ya se ha reconocido en el mundo. Mire usted que en política de género está también participación política. Las mujeres, por ejemplo, hoy en día tienen derecho a que cada que haya una terna, mínimo haya una mujer ahí. Eso se llama política de género. También tienen derecho a que los gobiernos, tanto nacional, departamental y municipal, cuando se conformen los gabinetes, se incluya mínimo una tercera parte de mujeres en esos gabinetes. Eso lo dice la ley. Y esa ley se llama política de género. Entonces, afortunadamente se aclaró eso. Pero, como estos señores, que ya además tienen mucha experiencia porque tenían un hacker en la campaña de Oscar Iván Zuluaga hace 2 años, enquistado, sustrayendo información de la otra campaña, entonces ahora tienen gente creando cuentas falsas de Facebook, de Twitter, de Instagram, para repetir mentiras y hacerlo de Google. Mentiras repetidas varias veces, al final se vuelve verdad. Pero no le puede caber en la cabeza a nadie, porque tampoco lo dice en ninguna parte. Es que la lectura de las 297 páginas que tiene el acuerdo de La Habana habla de reforma agraria, reforma política, habla de integración, de dejación de armas, víctimas, de la reparación a las víctimas. En ninguna parte habla de que a los pensionados hay que quitarles nada. Es más, al pensionado nunca le han quitado ni le van a quitar. Y si alguien le quitó algo a la clase trabajadora, pues fue precisamente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe en su gobierno le quitó las horas extras a los trabajadores, y fuera de eso fue el promotor de la ley 100 que acabó con el Instituto de los Seguros Sociales. Entonces es el burro hablando de orejas. Yo no entiendo cómo el doctor Uribe, que le quitó seguridad social a los trabajadores, ahora él con sus amigos andan diciendo que le van a quitar a los pensionados un porcentaje para entregárselo a los guerrilleros. No le cayó en la cabeza de él porque ya lo hizo. Es que ya es autor de varias leyes que van en contra de la seguridad social colombiana, especialmente la ley 100 del 93, que fue aprobada a iniciativa de él, y en su gobierno se le quitaron las horas extras a los trabajadores de este país. Y las horas nocturnas. Por eso se redujeron. Exactamente. Siga, doctor García. No, a mí me parece que estamos basándonos en argumentos que son reales, veraces, verosímiles, para poder contrarrestar toda esta serie de argucias que tratan de confundir al electorado. Debo decirte que
entre otras cosas, celebro con mucha satisfacción que el director del SANE anuló las encuestas que se venían haciendo. No las anuló, las suspendió. La suspendió. La suspendió, señor, porque es que las encuestas ya se venían haciendo desde el año 2006. Lo que pasa, en el 2006 está Uribe presidente y nadie dijo nada. Claro. Sino que el problema es que la sacaron precisamente para guerra sucia. Lo que yo le decía la vez pasada es que el director del DANE, de apellido Perfetti, para mí es imperfecti, porque ¿cómo le ocurre hacer ese tipo de encuestas faltando 8 o 10 días para un plebiscito? A sabiendas de que estamos en una guerra sucia. Claro. Es que la guerra sucia, doctor García, incluye aprovecharse de cualquier cosa, claro, para transversarla y vendérsela a la opinión pública en un sentido negativo. Esa es la idea de la guerra sucia. Claro. Bueno, en cuanto a lo de la mujer hay que aclarar y complementar. Los acuerdos no hacen sino relevar la función de respaldar, de impulsar, de desarrollar políticas que protejan, que alimenten la participación de la mujer campesina en Colombia, la participación de la mujer en la parte política. Por ejemplo, se hablan de las líderes campesinas en las zonas de territorio de paz, para que puedan tener una participación hacia los escaños que tiene la democracia colombiana. Le quiero decir una cosa, García, se va a ahorrar un regalo. Usted que cada año me da regalo a mí, de cumpleaños. Este año ya no me da regalo. ¿Por qué? Porque siempre he tenido el detalle con usted. Sí, usted me da unos regalos muy buenos, pero este año, doctor García, claro, el regalo me lo va a dar a mí el país. ¿Cómo le parece que el día 26, día que yo nací? ¿25 o 26? No, el 25 dice el registro civil, la partida de bautismo dice 26, y mi mamá, que fue la que me tuvo, dice que fue 26. En la casa mía me celebraban 2 días el cumpleaños. Mi papá me daba un regalito el 25 y mi mamá me daba un regalito el 26. O sea que yo estaba de buenas, pues. Claro. Pero usted era un mimado. Pues no, era de buenas, porque me daban 2 regalitos. Pero ahora, este país, el presidente Santos me da un regalo muy grande a mí. Va a firmar la paz ya formalmente con la FARC el día 26 en Cartagena. Y le quiero contar una cosa que estoy aterrado. Ese momento de la firma solemne de la paz, que van a estar aquí 15 presidentes, el rey de España, muchos secretarios de despacho de los gobernantes, va a estar el secretario de Estado John Kerry, va a estar un delegado del Papa que va a dar una misa. El presidente de Cuba. El presidente de Cuba. Van a estar muchos presidentes. De todas maneras, le quiero decir lo siguiente, mi querido doctor García, que simultáneamente con esa firma, en el momento en Cartagena, se va a presenciar el acto en el Times Square en Nueva York, que es el sitio más importante que tiene Nueva York. Es Broadway, calle Broadway con 42 Street. Exacto. Nunca se nos olvide esa dirección. Allí se va a hacer un gran espectáculo. Mire usted que lo que otros desprecian, porque la gente, como yo le decía a Pacho Santos hoy que me llamaron de una emisora y me lo pusieron de contraparte, yo le dije, maestro, todo lo bueno siempre tiene un pero. Y no es que la gente sea mala o buena, sino que a todo le ponen un pero. Si usted va a vender un apartamento nuevo, así esté recién hecho, usted lleva a la mujer y le muestra, mínimo le dice que la cocina o que un baño o algo no le gusta. El acuerdo de paz de La Habana, que tiene 297 páginas, obviamente habrá gente que diga que hay cositas que no le gustan. Pero de la totalidad del 100%, le gusta el 95 o el 98 o el 90, como dijo Mario Vargas Llosa y como han dicho grandes personalidades del mundo. Porque la perfección en el ser humano es imposible, doctor García. Pero más allá de la perfección es la satisfacción. Fíjate que usted puede tener el mejor carro a los ojos de un tercero, y para usted puede no ser el mejor, fíjese, o para el amigo suyo. Entonces,
creer uno que va a satisfacer un 100% una comunidad, inclusive una sola persona, es iluso. Nosotros nunca lograremos el 100% de satisfacción con nada ni con nadie. Por eso este acuerdo, doctor, tanto en Estados Unidos como en Europa y los países comunistas que eran comunistas, esos como Rusia, por ejemplo. Ucrania. La misma China. Claro. Los chinos, por ejemplo, que fueron y andan con un sistema mixto comunista y medio capitalista, ellos están felices de que Colombia haya acabado el conflicto de 52 años. Digo, bueno, pues nosotros tuvimos un conflicto de 5 años, que fue la guerra que ellos tuvieron allá, interna, pero estos manes colombianos llevan 52 años dándose bala, y ¿cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Para los chinos es una cosa terrible que alguien lleve una guerra de 52 años. Claro. Entonces nosotros internamente estamos pegados de la mosca que está en el vaso de leche, pero no estamos viendo la totalidad del contenido. Estamos viendo el puntico malo de la hoja blanca. Los gringos, los europeos están viendo es la totalidad de la hoja que está en blanco y el puntico ni lo miran. De manera, mi querido García, que cuando están haciendo en el Times Square en Nueva York y van a hacer también un gran acto en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, donde van a estar los aterciopelados, la etnia, Mique Bahía, Sistema Solar y gente pescadito, grandes orquestas, celebrando este gran acontecimiento mundial y nacional, y también los guerrilleros van a estar en los llanos del Yarí haciendo un acto de celebración. Van a estar allí reivindicando, obviamente, este gran suceso que es la paz. Señor García, ¿cómo la ve? Mire, hay una cosa muy diciente en la vida del ser humano. El ser humano es un proyecto ideológico, un proyecto de visión que es siempre imperfecto e inconcluso. Por eso es que siempre se limita a la posibilidad de lograr la perfección. La perfección es una utopía, no es una posibilidad humana. Los humanos hacemos las cosas hasta donde nos lo permiten las leyes del cosmos, hasta donde nos lo permite la vida humana. Pero la gran verdad es que somos un proyecto inconcluso. Y mire, doctor García, que hay una anécdota de los gringos, por ejemplo, o de los europeos. El europeo o el norteamericano cuando va a un jardín, el hombre ve en el jardín las flores y él dice lo siguiente, dice que el colombiano es como la mosca cuando va al jardín y ve las flores y ve un popó de perro, la mosca no se va a la flor sino que se va al popó de perro. Los europeos y los gringos cuando ven ese jardín aquí en Colombia, ellos dicen que es como la abeja, que la abeja llega al jardín y está buscando la flor, no está buscando el popó. Entonces los del no se asimilan a la mosca, no a la mosca Caicedo, sino a la mosca que tiene alas y anda por ahí aleteando. Esa mosca anda buscando es el popó, no anda buscando lo bueno, sino el popó. Esos son los del no, los que andan buscando el popó. Claro. Los de el sí son los que están viendo lo bueno del acuerdo, no lo malo. Claro. Están viendo el 95 o 96% bueno que tiene el acuerdo y el 4% o 5% que tenga de malo o de regular, seguramente no es que no lo vean, sino que para ellos vale más la bondad de la mayoría que la mezquindad de la minoría. Y así debe ser todo, García. Mire, usted le sirve un almuerzo y de las 5 o 6 cosas que componen el almuerzo para que no le guste una. Pero usted no va a ser tan malagradecido después de tirar ese almuerzo al suelo porque no le gustó una. Usted se come lo que le gustó
y lo que no les gustó lo deja a un ladito. Eso es lo que hace todo el mundo. Nosotros no podemos convertirnos pues aquí en los jueces radicales de un acuerdo, como usted bien lo dice, hecho por hombres, que debe tener sus defectos como los debe tener cualquier cosa que haga uno, pero que son malas bondades que tiene que los defectos. Y en eso todo el mundo coincide. Fíjate que este señor Plinio Apuleyo, hombre, Plinio Apuleyo Mendoza, ese es uno de los tipos más bellacos que ha tenido este país, porque ese tipo le ha chupado burocracia a casi todos los gobiernos. Es de los tipos que andan con un amigo para pegarle la puñalada en la espalda, como le hizo a García Márquez, amigo de él, y siempre rajaba de él. Y ahora, como Vargas Llosa no le da la razón a él, entonces se dedica a rajar de él, y le manda una carta diciéndole que lo sorprendió el artículo de Vargas Llosa publicado en El País, en el que Vargas Llosa afirma que si fuera colombiano votaría por el sí en el plebiscito. Y entonces el hombre le recuerda que de los tiempos remotos en que trabajan en la revista Libre en París, habían compartido las mismas ideas y que tenían un pensamiento liberal, donde se hablaba de libertad política y económica, y que rechazaban el marxismo. Pues sí, pero resulta que el señor Mario Vargas Llosa no ha dejado de ser de derecha por el solo hecho de reconocer que la guerra es una estupidez y que la mejor noticia para el pueblo colombiano es que la FARC se desarme. O sea, no ha cambiado ideología. Entonces este señor le dice unas mentiras. Por ejemplo, le dice que Timochenko es un hombre que puede ser presidente de la República. Pues sí, todo el mundo en Colombia puede ser presidente de la República. Lo que pasa es que el problema no es que usted aspire, el problema es que la gente vote por usted. Y en Colombia existe un sistema democrático con una cantidad de falencias, pero finalmente siempre se ha impuesto es el que tenga más votos. El único caso que yo conocí donde le robaron unas elecciones a alguien fue el de Rodas Pinilla con Misael Pastrana Borrero, que el mismo ministro de gobierno Noriega, ¿no? Estando de Noriega de ministro de gobierno de Carlos Lleras, reconoció que eso había pasado. Luego dice que le dice a Mario Vargas, como si Mario Vargas no supiera, que la desmovilización de la FARC no impedirá que tanto los helenos como el EPL se conviertan en bandas criminales y continúen sus acciones terroristas. Pues sí, es que nadie ha hecho negocios con los helenos ni con las bandas criminales. Es que yo, para desvirtuar el plebiscito del 2 de octubre, donde se habla de un acuerdo entre el gobierno y la FARC, yo no tengo por qué hablar de los helenos ni de las bandas criminales. Eso es otro tema distinto. Como le decía yo a Pachito Santos hoy, la idea es como cuando usted tiene 3 enemigos, uno grandote, alto, cuajado, que es la FARC, y 2 enanos, que son las bandas criminales y los helenos. Si usted lo enfrenta a los 3 al mismo tiempo, le dan duro, le dejan el ojo picho como a Wilson Barona. Claro, sí. Pero si usted logra neutralizar al grandote, el alto, el cuajado, la FARC, y lo pone mínimo a que no le pegue a usted, o también a que le ayude a defenderse, usted le puede ganar a los otros 2 enanos. Y lo que el gobierno está haciendo con mucha astucia y mucha inteligencia es conseguir que el grandote quede neutralizado, que es la FARC, y que también le ayude en sustitución de cultivos, le ayude a delatar rutas de salida de narcotráfico, que es un compromiso que está en los acuerdos de La Habana. Entonces, de que yo le decía a Pacho Santos, me quedo callado, porque él también me estaba haciendo el mismo argumento de Mendoza, Apuleyo Mendoza a Vargas Llosa, hablando de que se demoliza la FARC, pero sigue la violencia con los helenos y con las bandas criminales, que nadie está diciendo que eso no va a ser así. No existe ningún argumento que diga que firmando con la FARC se acaban las bandas criminales, se acaba el narcotráfico y se acaban los helenos. Eso no se dice. Es más, ni siquiera se ha hablado del tema. El gobierno lo que sí hará después de que se desmovilice la FARC es utilizar todos los recursos militares y políticos
para someter a los helenos. Y seguramente, como lo dijo el señor embajador de los Estados Unidos hoy en Bogotá, dijo, el gobierno una vez haya incorporado a la política a la FARC, se debe concentrar en darle persecución y darle duro a las bandas criminales. Eso lo dijo el señor embajador de los Estados Unidos hoy en Bogotá. Sí. Para que este proceso sea duradero hay que combatir las bandas criminales y hay que arremeter contra los helenos para sentarlos en la mesa de negociación. Claro. ¿Cómo la ve usted? No, yo pienso lo siguiente. La gran verdad es que tenemos que hacer una dicotomía en los dos temas. El tema con el Ejército de Liberación Nacional y el tema con las BACRIM no tienen nada que ver en el acuerdo final entre las FARC y el gobierno. Entonces, inmiscuir un tema que está por fuera de la agenda que se tocó, se trató y se consumó, pues eso no tiene ningún asidero. Lo que va a ocurrir, a mí me parece que es muy estratégico, es incorporar al grueso de Colombia, que está en beligerancia política armada, para poder aplicar todos los mecanismos de estrategia militar, para golpear al máximo a estos sectores que son minoritarios, para someterlos por la vía militar a una estrategia de solución pacífica. Y mire que Plinio Puleyo, en esa carta que le manda Vargas Llosa, es experto en calumniar y en tratar de tergiversar. Por ejemplo, él dice que los miembros de la FARC van a quedar exentos de pagar cárcel por los delitos atroces que cometieron durante 50 años. Bueno, primero hay que aclararle al señor Plinio que los que cometieron esos delitos hace 50 años, la mayoría ya están muertos. Lo segundo, que Tirofío, por ejemplo, ya se murió, Jacobo Arena ya se murió, Cano ya se murió. Y si usted consulta hoy, todos los que estuvieron en la década del 60 y 70 ya están muertos. Pero resulta que los que están vivos en ese acuerdo van a tener que soportar dos tipos de pena. Los que confiesen, reparen, se comprometan a no repetir, van a tener una pena sustitutiva, que es restricción de derechos, de 5 a 8 años. O sea que tampoco es que no tengan ninguna pena, y esa restricción de derechos como pena, que tiene que ver con la reparación. Por ejemplo, si usted destruyó una escuela y va y la repara, pues un puente, va y lo repara, todo va a estar en manos del Tribunal Especial de Paz. De manera que, y los otros tipos que no confiesen nada, que digan, no, pues que yo no hice nada, no reparen a nadie y no se comprometan a no volver a hacer cosas, esos tipos van a estar de 12 a 20 años en la cárcel, intramuro. O sea que el señor Plinio, yo no sé si era que alguien le contó, pero no ha leído. Lo otro es que él dice que la FARC van a tener 26 curules efectivas en el Congreso. Eso es otra mentira. La FARC solamente va a estar como partido político participando en las elecciones del 2018, asegurado con 5 curules en Cámara y 5 de Senado, siempre y cuando no logren sacar ese número de curules. El gobierno, en el acuerdo, le garantiza 5 y 5, es un 10. Lo que él le está diciendo, que también se lo digo a otros tipos sectarios, es que las 16 curules que se le entregan a las organizaciones sociales y a las regiones, supuestamente pues son de la FARC. Resulta que eso es falso. Esas jurisdicciones que se crean en los territorios para la Cámara de Representantes es para que participen sectores sociales, por ejemplo, juntas de acción comunal, sindicatos, ONGs, etcétera. Defensores de derechos humanos. Sí, pero son organizaciones, y la condición es que los partidos políticos no entran a disputar esas curules. Entonces, cuando Plinio Puleyo y otros tipos que andan despistados andan afirmando eso, están diciendo que es que todas las organizaciones sociales son de la FARC, y es falso. A mí me consta, por ejemplo, que FECODE no tiene nada que ver con la FARC, ni la SUTET,
ni la CUT, ni la CGT, ninguna de las organizaciones que yo conozco sociales tiene que ver con la FARC. La FARC tiene influencia en algunos pueblos con gente que le colabora, pero no son organizaciones sociales que están con la FARC. Entonces el hombre está calumniando y está diciendo cosas que no son. Segundo, que la FARC recibe 31 emisoras de radio, no. Tiene derecho, como tienen miles de emisoras comunitarias en Colombia, y como muchos de los oligarcas de este país que son dueños de los medios de comunicación, estos tipos van a tener la posibilidad de hablar en 31 emisoras que supuestamente se les adjudica, y no es cierto, son emisoras comunitarias. Y lo otro es que el canal de televisión es falso. La televisión se concede es por concesión y hay que pagar por esa concesión. Casualmente está hoy en licitación el Canal 1. De manera que todo es un tipo de apreciaciones subjetivas sin ningún sustento, sin ningún tipo de argumento serio que se desprenda del contenido. Además dicen que ellos van a estar en zonas de concentración en todo el país durante todo el tiempo. Es falso. Mire, señor Pino Puleyo, no le mienta a su amigo Mario Vargas Llosa. La FARC van a estar 6 meses en 22 zonas veredales y en 8 campamentos durante 6 meses, tiempo que se necesita para que ellos entreguen las armas a las Naciones Unidas, no más. Después de los 6 meses cada uno pega para su casa, y los que están en la parte alta de la organización seguramente se van a concentrar en Bogotá o en algún otro sitio para hacer su campaña política. Pero no es cierto que ellos vayan a tener zonas donde no vaya a haber presencia de fuerza pública. Eso quedó totalmente descartado. Es más, la fuerza pública va a estar siempre metida en todos los sitios donde actúe la FARC. Y la última mentira que habla es que la Jurisdicción Especial de Paz supuestamente va a sobrepasar a las altas cortes y va a estar por encima del sistema judicial colombiano. Es falso. La Tribunal Especial de Paz solamente va a juzgar a los responsables de crímenes atroces de la guerrilla y crímenes de lesa humanidad, y los particulares o los militares que se quieran someter a esta jurisdicción lo pueden hacer, pero buscando beneficios, pero no de oficio. La Jurisdicción Especial puede echarle mano a procesos que ya han sido fallados por la Corte Suprema de Justicia, porque no es la función de ese tribunal, solamente juzgar a los cabecillas de la organización acusados de delitos de lesa humanidad. Sí, sobre eso este señor Ola toda su vida se ha caracterizado por ser una persona totalmente incongruente en su posición ideológica política. Yo siempre lo he considerado a Plinio Apuleyo Mendoza un oportunista de todos los gobiernos, y es un hombre pues que yo no sé, pero está aferrado a situaciones que solo le competen en su beneficio a él. Lo otro, en cuanto a reparación, víctimas y justicia tan transicional, esto no es un golpe a las Cortes de Colombia. Se trata de un tribunal transitorio que va a tener unos cánones, va a tener un protocolo de funcionamiento y que va a juzgar los delitos de lesa humanidad, los genocidios, las masacres, la toma de poblaciones, el desplazamiento, el delito de narcotráfico cuando no sirvió para fines revolucionarios, se vuelve un delito autónomo que se va a juzgar. Cuando el delito es conexo con el delito político de rebelión, sedición y asonada, entonces se separa de la competencia que va a tener el Tribunal Especial de Paz. Y el tribunal tiene en este momento el visto bueno de la presidente
de la Corte Internacional de Derecho Penal en el mundo y de la fiscal de la Corte Internacional, donde considera conforme a derecho y conforme al Estatuto de Roma y a los tratados internacionales el procedimiento que van a tener estos tribunales de juzgamiento. Mire, García, le quiero decir lo siguiente: en ese orden que está manejando Plinio Apuleyo, ese orden de ideas pues que él manifiesta, donde está es como derechista, pues ultraderechista, lagarto, porque lagarto se volvió desde que fue embajador. Él no era tan lagarto. Fue embajador en Francia y desde ahí se dañó. El hombre no era tan sectario. Se volvió lagarto cuando Uribe lo premió con una embajada. Porque Uribe, a toda la gente que le lambe el hombro, le carga la maleta, él lo llama limpiasaco, ¿no? Claro. A esos manes los mandó embajadores, mire, a Carlos Holmes, a todos estos tipos, y a los que no los metió en listas para Congreso. Entonces a este señor Plinio le hizo daño que este señor Uribe lo hubiera llevado a la embajada. A mí me parece que Plinio Apuleyo lo que está demostrando es un miedo infinito hacia la existencia de otro partido político, porque supuestamente él cree que la FARC, contrario a lo que todo el mundo dice, él cree que la FARC puede ganarse unas elecciones en Colombia. Y está diciendo que por vía de elecciones la FARC se puede quedar con nuestro país, cosa que no le cabe a nadie en la cabeza. Es que nosotros en Colombia tenemos que reconocer que este es un país de derecha. Eso está claro desde la misma época de Simón Bolívar. Lo que pasa es que la única forma de que los partidos políticos tengan opciones reales de acceder al poder es que ellos se tienen que involucrar en la política normal de este país. Tienen que ir a elecciones, tienen que convencer a la gente para que salga a votar con un programa, unas propuestas. Entonces yo no creo que el problema sea que llegue Timochenko, llegue Juan Gárgaras. El problema es que los partidos van a entrar en competencia con otro partido, como pasó con el M19 cuando recién salió a la palestra como partido, que se ganó 20 curules de 68 de la Asamblea Nacional Constituyente. Y después con el tiempo, pues obviamente ese partido se fue aclimatando y metiendo en el juego político normal, y hoy en día es un partido que saca 4 o 5 senadores, saca 3, 8 o 10 parlamentarios en la Cámara, han tenido alcaldes, etcétera, pero nunca han incidido ni han cambiado nada de la estructura económica ni política del país. Lo mismo nos pasa con esta organización, llámese como se llama el partido que van a crear. Igual pasó con el Polo Democrático, igual pasa con Robledo. Robledo habla bastante, pero el día que se lance de presidente no saca más de 500,000 votos. Pero no es que yo los quiera demeritar, sino que hay que reconocer que este es un país de derecha, este es un país de centro derecha, este país no es de izquierda. Y entonces, pero con todo eso no hay que tenerle miedo a nadie, señor Plinio. ¿Por qué le va a tener miedo a que existan otras voces, otros discursos, otras frases, otras propuestas? No le tenga miedo, que eso es por el bien de la patria. No nos contentemos con escuchar los mismos con las mismas desde hace 230 años. Tenemos que cambiar. Estos señores de pronto traen ideas positivas, y el hecho de que lleguen al Congreso no es ningún peligro. Es mejor que traten de convencer con la lengua y no con el fusil. Eso me parece que es claro. Nosotros tenemos que manejar eso así. Mire usted, por ejemplo, la brutalidad que dijo María Fernanda Cabal, la representante de la Cámara de Álvaro Uribe. Ella dice que el ejército está diseñado para matar a la gente. Ella dijo, el ejército no está hecho para hacer damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. O sea que ella, contrario a lo que es la doctrina de la fuerza pública y la fuerza militar de todo el mundo, el ejército es defensor del pueblo y de la gente, defensor de fronteras. Para esta señora, el ejército es para ir a matar a la gente. Pero resulta que eso que ella piensa, que ahora lo está desmintiendo
Álvaro Uribe, o que está pidiéndole que corrija, pues, y lo mismo Pacho Santos. Eso que ella piensa es lo que piensa también Álvaro Uribe. Es que cómo explicar uno, por ejemplo, el tema de los falsos positivos. Pues claro, los militares están diseñados para matar, maten al que sea con tal de ganarse una medalla en el campo de batalla. Vayan, cojan unos manes que tengan problemas mentales en un parque, llévenlos, vístanlos de camuflado y pélenlos. Lo mismo pasa con gente que anda desocupada, sin empleo, entonces convénzalos de un trabajito en Cúcuta, sáquenlos hacia la vía Ocaña y pélenlos. Con esa mentalidad de Cabal, de María Fernanda Cabal, que es la misma del doctor Uribe y de toda esa gallada, es que se dan los falsos positivos, porque es que yo no puedo decir que el ejército tiene la vocación de matar. O sea, que yo armo un ejército para que vaya a matar. Eso lo hacen los traquetos, los narcotraficantes, que arman un ejército de sicarios para ir a matar, para cobrar una deuda matando. Pero un ejército institucional que representa la soberanía nacional no puede estar creado para ir a matar a la gente, pues. ¿O es que eso va así, doctor? No, en ningún momento. El ejército de Colombia y de los países cumple la función de la defensa de la soberanía nacional y funciones específicas que le asignan los comandantes de las fuerzas, de tal manera que no se trata de una montonera de hombres armados que van a acabar con la gente en las ciudades y en el campo. Quiero comentarle a más de esto cómo se presentó una explicación muy importante con respecto a... Se le olvidó, doctor. Sí. ¿Qué era? ¿Sobre qué tema? No, ayúdeme ahí. Sobre lo de María Fernanda Cabal. No. O sobre lo que dijo Álvaro Uribe, que le pidió a la señora Cabal que rectificara. Me imagino yo que puede ser por ahí que usted está pensando. Sí. No, es que tanto Uribe como Pacho Santos se dieron cuenta de la bestialidad que cometió esta señora. Porque igual ellos vienen aprovechando cualquier error de los del sí. Pero es que este papayazo que dio Cabal, que además desnudó el pensamiento de ellos, que el pensamiento de ellos es ese. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿para qué darle tierra a la gente? Decimos, darle bala. Para ellos esa teoría es válida. Pero resulta que eso no es lo que sirve para el pueblo colombiano. Al pueblo colombiano no hay que darle plomo, compañeros, hay que darle tierra, hay que darle reformas sociales, hay que mejorarle el ingreso, hay que darle opciones de capacitación, hay que darle vivienda digna. Pacho Santos andaba hablando de vivienda digna, de dignidad del campesino, y yo le dije, maestro, ¿dignidad del campesino es que nos sigamos matando? No, los campesinos están viviendo mal precisamente por la guerra, que se volvieron el sándwich, son la mitad del sándwich, porque llegan los paracos, llevan del bulto el campesino, llega la guerrilla, lleva el bulto el campesino, llega el ejército, lleva el bulto el campesino. Entonces nosotros lo que necesitamos es que para rescatar la dignidad del campesino acabemos la guerra para que nadie lo vuelva a la mitad del sándwich. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo me despido, doctor García, de los oyentes queridos de La Paz Estéreo y de Magazine Estéreo, y vamos a ya la otra semana a desarrollar otros tipos de temas también vinculados con el plebiscito. Claro, se me olvidaba esto que iba a notar, la declaración de Jorge 40, que dijo que el proceso de la SAO de desmovilización había sido una sacra mentira que se le hizo al país. Muy bien, doctor García, muy buenas tardes, despídase, doctor García. Un abrazo a toda la audiencia y estamos viéndonos el martes, escuchándonos en una nueva edición del programa. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.